Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar acá. No, pues las felices somos nosotros. Muchísimas gracias nuevamente. Y pues antes de comenzar con el tema, les vamos a platicar un poquito sobre nuestro invitado. Javier Castellanos es oriundo de Morelia, lleva casi 10 años viviendo en Querétaro, es ingeniero, creyente de que el conocimiento es libre para todos, fanáticos de la ciencia ficción desde niño, responsable de 3 gatos y viajero del tiempo, solo hacia adelante y a velocidad normal la mayoría del tiempo. Hablar del origen es todo un tema de debate, pero se puede situar en el siglo XIX. Para muchos autores, la primera obra de este tipo fue Frankenstein de Mary Shelley, publicado en 1818, libro donde comienza a cuestionar desde el lado moral los avances científicos que estaban ocurriendo de forma tan rápida en la época. Se dice también que el término fue acuñado en 1926 por Hugo Gernsback, cuando lo incorporó a la portada de las revistas de narrativa especulativa conocidas de los años 20 en Estados Unidos, Amazing Stories. Posteriormente, en el siglo XX, aparecieron autores como Julio Verne, que se acercó desde la emoción a estos avances tecnológicos, H. G. Wells, Ray Bradbury, Aldous Huxley, Isaac Asimov, entre otros, que seguramente estaremos mencionando posteriormente en este episodio. Pues antes de leerla, creo que desde niño fue como mi acercamiento principal porque justamente mucho del material, sobre todo de mi época de televisión, cine y ese tipo de cosas, era justamente ciencia ficción, aunque no supiera que lo era. Tanto anime, caricaturas, series live actions, fue mucho material que yo llegué a consumir, superhéroes, y fue lo que me fue encaminando hacia el género. Yo tendré algunos 10 12 años leyendo, así ya en forma, no nada más por la escuela o por tareas. Y justamente me llegué a topar con este tipo de historias y fue lo que me empezó a atraer un poquito más. Probablemente el libro con el que inicié en el género fue de Asimov, el libro de El fin de la eternidad, que es sobre viajes en el tiempo. Um, no es mi libro favorito de él, pero la verdad es que me parece un muy buen inicio. Es muy sencillo de leer, no es muy largo, es autoconclusivo, aunque se termina ligando en algún punto con su gran saga, pero el libro se puede consumir perfectamente sin necesidad de meterte con ningún otro tema. Entonces, a partir de ahí fue que empecé a buscar más libros, obviamente primero con ese autor, luego ya fui explorando más autores, caí por ahí con Margaret Atwood, con Ray Bradbury, con un montón. Creo que fue más una mezcla de factores, porque yo siempre estuve como muy interesado por la tecnología por mi propio lado, o sea, fuera de la literatura. Y cuando estaba en la preparatoria, conocí a un maestro que me empezó a mostrar libros de divulgación científica. La divulgación científica muchas veces no es tan amigable de leer y llega un punto en el que se vuelve repetitiva. Porque aunque cada libro de divulgación, sobre todo de física, que era lo que yo más leía, tenía como sus temas en específico, siempre la entrada era muy similar y siempre terminabas leyendo una y otra vez con las palabras de cada autor las mismas ideas y conceptos. Entonces pues terminé fastidiándome un poquito de la divulgación por sí misma.
Y cuando caí en la ciencia ficción fue como de, ok, sí son ideas similares o sí se terminan conectando viajes en el tiempo, historias en el espacio, cosas del estilo, pero cada autor le da como su rol, su toque, y hace que sea mucho más entretenido, mucho más disfrutable. Algunos no tanto, pero en su mayoría te encuentras con cosas que te llaman la atención de una o de otra forma, y ya es una forma de explorarlo diferente. Ya estás teniendo un enfoque distinto con mayor o menor rigor, con más o menos imaginación, con personajes que son muchas veces trascendentes y otras veces que prácticamente no importan en la trama y solamente están ahí para que siga funcionando. Es una colección bien interesante lo que te encuentras por ahí. Excelente. Y aunque yo creo que para muchos puede resultar como evidente, pero ¿nos podrías compartir cuál es la diferencia entre ciencia ficción y fantasía? Porque usualmente es como que son muy mezclados o la gente a veces no los puede realmente identificar, pero ¿cuál es para ti o cuál has visto tú que es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es una y cuál es otra? De entrada, la ciencia ficción y la fantasía vienen del mismo lugar, de esas historias fantásticas que existían desde tiempos inmemoriales. Pero aunque la fantasía se concreta relativamente fácil, relativamente pronto, y la ciencia ficción hasta hace un par de siglos no tenía algo de forma, y hasta hace un siglo no tenía ni siquiera nombre como tal, creo que la diferencia más significativa es el hecho de que aunque las dos parten de una imaginación, en la ciencia ficción estás en un lado en el que en algún punto podría volverse real. Mencionabas hace ratito a Verne, y Verne a inicios del siglo pasado o a finales del antepasado escribió El viaje a la luna, de la Tierra a la luna. Eso no estaba ni de cerca a algo que pudiéramos llegar a vivir. Y en 1969 finalmente se llega a la luna y se hace todo el alunizaje, toda la experiencia, independientemente de si haya o no teorías y de si se crea o no y si llegamos o no. Pero hasta ese momento no se da como hecho que se llegó a la luna. Y pasan como 70 años desde la primera vez que se registró formalmente en una novela la idea de ir. O sea, se vuelve real en algún punto, o se espera que se vuelva real de alguna manera. Y con la fantasía pasa lo contrario. La fantasía puede o no ser en otro mundo, pero son elementos a los que no nos importa si vamos o no a llegar en algún momento, y realmente esperamos no llegar, pero que están ahí porque nos gusta, porque nos hace sentir cómodos, porque es ese pedacito de ficción que nos gusta vivir y disfrutar, y con el que llegamos a conectar, independientemente de si es real o no. La clasificación de ciencia ficción dura y blanda personalmente a mí no me gusta, porque da pie a muchos malos entendidos, y a veces la gente la termina usando como para sustentar argumentos según les convenga. Eso es lo que yo he llegado a ver. De entrada, la clasificación parte de que hace como 70 años hay una entrada de un grupo que es el Círculo de Campbell, y ellos lo que buscaban era como hacer una ciencia ficción bien sustentada científicamente. Entonces se vuelve más rigurosa y se va anidando junto con materias específicas: física, matemáticas, química, biología. Y va de la mano ese rigor con esas materias, con esos temas, con esas ramas del conocimiento. Y se dejan de lado todas las ciencias sociales: sociología, antropología, psicología. Y eso se le termina denominando ciencia ficción blanda.
Luego lo tergiversan un poquito y la ciencia ficción dura es la que es más densa y la ciencia ficción blanda la que es mucho más ligera de consumir. Entonces es un poquito quilombo. Realmente puedes tener obras que son muy rigurosas y que son muy fáciles de consumir y obras que son menos rigurosas pero que son densas y fastidiosas. Entonces, pues tienes como esa dualidad medio rara. El ejemplo que se me hace más sencillo es con Andy Weir. Andy Weir escribe ciencia ficción dura técnicamente. Él sustenta bastante bien sus temas. En El Marciano comete algunos errores que en Proyecto Helmary se busca asesorar y justamente al final los agradecimientos menciona quién lo asesora. Pero su forma de narrar es muy sencilla, muy divertida, muy entretenida y muy dinámica. Entonces se te va un libro de casi 600 páginas como si fuera agua. Y luego te encuentras libros de 200 páginas que, aunque no esté tan bien sustentado, pues sí termina siendo mucho más denso. Siento que siempre es como muy relevante porque tengo una amiga que ella, o sea, sí es lectora, pero normalona. O sea, no es como que, ay, leo tantos libros al mes y así. Y se leyó Dune así de que en 2 semanas, 5 libros. Digo, el 2 es súper chiquito, pero todos los demás son tabicotes. Pero ella decía que era el estilo de, bueno, ella le decía fantasía que le gustaba. O sea, ella es muy fan también del Señor de los Anillos y cosas así. Le digo, güey, es que a mí me consume mi cerebro. O sea, es demasiada información. O sea, es mucha. Y decía, no, estoy de que, wow, no sé qué. O sea, y estaba, pero que sí, fascinadísima. Pero le decía, oye, pero que no tienen como que su propio lenguaje y tienen así. Y dice, ah, sí, viene esto y esto. Y yo dije, güey, no, qué huevo. O sea, de que no, es demasiada información. O sea, es mucho. Yo quiero algo un poquito más aterrizado a esta tierra. Pero ella estaba fascinadísima. Entonces siento que es como que bien relativo también. O sea, no sé. Sí. Sí, porque por ejemplo yo amo a Julio Verne con todo mi ser, o sea, a mí me encantan sus historias, o sea, me gusta muchísimo, y siento que siempre es también igual como desde la aventura, entonces, pues sientes como que vas con ellos, ¿no? En el Nautilus o sea, no sé, como que siento que se te mete mucho la aventura debajo de la piel con sus historias, siento yo. Quise lo logrará, no lo logrará y así. Y más, por ejemplo, en el viaje del 80 días alrededor de la Tierra. O sea, cada vez que se iban a subir a otro medio de transporte, yo decía, algo va a pasar, o sea, algo va a pasar, algo va a pasar, o sea, me mantenía súper enganchadísima. Bueno, partiendo de lo que ya nos mencionabas como experiencia propia y de que seguramente en algún momento todos hemos consumido películas, series, videojuegos o algún contenido de ciencia ficción, eh, pero antes de leerlo a veces nos puede parecer intimidante, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a veces veo lo de las películas de Star Wars y digo, ay, es que son un buen y están viejitas, ¿no? Y luego ya te acercas y dices, no, está increíble la historia, no importa que sea de antes de que yo hubiera nacido, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar o nos puedes dar 3 recomendaciones para iniciar a leer ciencia ficción sin morir en el intento? O sea, que seamos como, que entremos como a un lugar seguro dentro de la ciencia ficción. Ok, a mí me gusta mucho recomendar cuentos, sobre todo para iniciar, porque es como un formato cortito, son autoconclusivos casi siempre, salvo algunos autores, entonces es mucho más fácil. Yo les recomendaría de Ray Bradbury, El hombre ilustrado. Son, me parece que 18 relatos que van todos ligados porque hay un hombre que tiene tatuajes y esos tatuajes se mueven y cada tatuaje está contando una historia. Entonces, me parece muy fácil de leer. La prosa de Bradbury es una joya, sobre todo en cuentos. Otro puede ser los cuentos de André Chapela, Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Son de 2018. Son también sencillos, autora mexicana, bastante digeribles también. Y el último, El Marciano. Ese ya es una novela, es algo más larga, pero es muy entretenida y la verdad te saca carcajadas a ratitos. Independientemente si
entiendes o no los conceptos que de repente empieza a manejar. Hay que seguir esa historia y solita se va contando y entiendes todo lo que tienes que entender y es muy divertida. Yo creo que mi tema favorito son las distopías, porque, no sé, tengo cierta fascinación a esa tragedia y creo que es algo también muy, muy común. Hace unos días estaba leyendo un artículo que hablaba sobre por qué existe esta fascinación y criticando su existencia. Se llama Las distopías son para perdedores. Es como del 2022. Es interesante de analizar. Mi libro favorito del género es 1984. Hay otros que me gustan mucho, la trilogía de Madadam también, La Tierra Fragmentada tiene algo de distópico también, son trilogías Margaret Atwood, la primera y la segunda de N.K. Jemisin. Um, Mangas cyberpunk como Alita Battle Angel. No sé, la distopía tiene un montón de formatos y de presentaciones, tanto posapocalíptica como de eventualidad. Otro género que me gusta mucho es el de robots. Soy muy fan de la serie de robots de Asimov. También del robot que aparece en La Guía del Autoestopista Intergaláctico de Douglas Adams. Ese robot que se llama Martin, si no me equivoco, es muy divertido, aunque sea un depresivo. Um, y los viajes en el tiempo, aunque dependiendo mucho del autor y de cómo lo haga, porque hay veces en los que sale muy bien, muy interesante, y hay veces en los que es un desastre total. Entonces, ahí sí depende mucho de cómo lo ejecuten, pero me gustan también. Me gusta la variedad. Sí, o sea, es que yo creo que la ciencia ficción en sí ofrece un gran abanico de opciones que es muy difícil, siento yo, que encasillarse en uno solo, en una sola de cada una de las subramas, ¿no? Y digo, ahorita ya mencionaste a Andrea Chapela, también mencionaste a Margaret Atwood. Pero nos gustaría que recomendaras a más autoras que escriban ciencia ficción. Pueden ser contemporáneas, clásicas, que tengas tú por ahí bajo la manga, aparte de estas dos escritoras, ¿qué crees que deberíamos de leer? De cajón, y siempre a la señora Úrsula K. Le Guin. Ahorita me falta leer los cuentos, he estado leyendo novelas este año y la verdad es que escribe muy bien. Sí está muy como normada a la época en la que le tocó escribir, pero el simple hecho de que estuviera ahí, de que forme parte de grandes maestros de la ciencia ficción, que haya sido la señora que fue y que haya roto los paradigmas que rompió, la pone ya en un pedestal prácticamente. Otra autora puede ser Joanna Rus. Ella solo conozco una novela que es El hombre hembra, me encanta el título en español, me divierte mucho y tiene una colección de ensayos que tengo pendientes que se llaman Cómo destruir la escritura de las mujeres, que justamente es la crítica de cómo las editoriales y toda la industria literaria detenía a las mujeres para ser escritoras. Entonces es algo que sí me gustaría revisar, porque aparte dicen que Joanna Ross tenía un estilo muy, muy interesante para escribir, muy incisivo. Um, Más actuales está Anne Leckie, que tiene una trilogía de space opera que es el Imperial Rush, que empieza con Justicia Auxiliar. Por ahí de repente esas novelas ya están un poco descontinuadas, pero de repente las encuentran a muy buen precio, entonces dos por uno, buena literatura y barata. N.K. Jemisin, que también la mencioné hace ratito, es una autora afroamericana que tiene esa trilogía de La Tierra Fragmentada. El primer libro es una joya, los siguientes están un poquito por debajo, pero están muy interesantes de leer. La otra autora se llama Nnedi Okorafor, es la autora de Vinti, de la trilogía, y ella
justamente escribe como una rama del afroculturismo que busca irse hasta la raíz, que le denomina, si no me equivoco, africoculturismo. Entonces ella quiere plantear sus problemáticas no desde un punto de vista anglosajón o occidentalizado, sino desde un punto de vista más de origen. Son las autoras que me vienen ahorita a la mente. El primer libro que les traigo es que Walter Tevis es uno de mis escritores nuevos favoritos. Hace poco escuché Sinsonte. Está en Storytel en inglés por si quieren, porque el libro está en Impedimenta en español y Carísimo de París. Pero pues la historia nos ofrece un mundo distópico donde el ser humano fue empujado a tener un entorno automatizado, con inteligencia robótica artificial, como la quieran llamar, llevando a cabo la justicia. O sea, todo el funcionamiento del mundo, entre comillas, está a cargo de estas inteligencias y robots, ¿no? Que quién los puso ahí no se sabe. Y pues obligan al ser humano, o lo empujan a no tener acceso al arte, a la lectura y a no reproducirse. O sea, los hacen como, digamos, pues sí, una esterilización masiva a las mujeres, porque sí, ojo, a las mujeres nada más, para no reproducirse. Y pues la historia básicamente nos enseña cómo los seres humanos podemos reaccionar a la prohibición desde diferentes formas. Debido a que, pues, podemos decir que la gente lo aceptaba y como que decía, bueno, pues así es, así se vive ahora, pues así es. Y otra gente pues se iba hacia el otro lado y decía, no puedo, y se quitaban la vida, ¿no? Hubo así como una época durante ese tiempo en donde la gente no aguantaba y pues adiós, se daban autocuello. Y aquí a lo que queda es como un mundo muy desolado en donde los pocos humanos que quedan viven como en un estilo como de sopor muy característico. Pero a pesar de que cada uno va teniendo asignado un rol dentro de esta historia, tenemos a un protagonista que se llama Paul, que a él sí le dan acceso a material de lectura, de programas de televisión, de películas, como del lado historiador. Entonces, él, después de haber estado adoctrinado a no tener contacto con gente, no tener como una relación interpersonal con nadie, ni siquiera con sus robots, empieza a cuestionarse un montón de cosas y a sentir, porque eso es realmente hacia donde los llevaban, a la supresión de todos estos sentimientos. Entonces él se empieza a cuestionar un montón de cosas y pues ahí es en donde empieza la anarquía a nacer, ¿no? Porque dices, oye, ¿pero por qué? ¿Pero por qué nos empezaron a hacer así y así y así, no? Resulta que por cuestiones de la vida y de la historia y de la narrativa conoce a otra chica que también ya se dio cuenta de todo esto, pero por caminos diferentes. O sea, llegaron a un punto por caminos diferentes. La historia es increíble, yo no podía dejar de escuchar el audiolibro, yo decía, necesito más, necesito saber. Ahorita Javier mencionaba sobre los robots como personajes. Yo amo los robots como personajes, amo a las inteligencias artificiales como personajes, y este libro tiene uno muy particular que me encantó. Yo me emocionaba cada vez que iba a hablar de esa inteligencia artificial. Hay muchos robots dentro de la historia, pero hay uno en específico que yo decía, lo amo, ya quiero que hable otra vez. O sea, me encanta y era muy ameno y muy divertido. Entonces yo se los recomiendo mucho. Walter Tevis también es conocido como el escritor de Gambito de Dama, que pues tiene una serie muy famosa, y por el gran libro El hombre que cayó a la tierra, que también amo y que a Caro también le gustó mucho. Es un gran libro de ciencia ficción también, se los recomiendo
un montón, pero Sin Son te fue de que, ¿qué es esto? ¿Cómo no es famoso en este momento? O sea, es muy, muy bueno. O sea, sí, pero yo creo que lo más terrorífico, Caro, es que los humanos no se daban cuenta. O sea, ya era tan parte de su vida porque nosotros lo vemos horrible, porque nosotros tenemos una vida diferente. Pero ¿qué pasa si la gente está ya tan adoctrinada y ha vivido de una forma su vida que pues no puede extrañar lo que no conoce o lo que no recuerda? Porque también es eso, juega mucho con la memoria, también juega mucho con el lado del religioso, esa parte de lo religioso no inventen, o sea, yo estaba así de no, se la rifó con esta parte, o sea, me gustó muchísimo. Tiene como que bastantes cosas. Los gatos aquí tienen un gran, o sea, punto de importancia. Los gatos, o sea, los gatos. Es que no, no, no. Tiene todo. O sea, está increíble el libro. Me gustó muchísimo. Me sorprendió porque realmente nunca había escuchado nada. O sea, nada, nada, nada de este libro y me encantó. Yo voy a elegir El nombre del mundo es bosque de Úrsula K. Le Guin. Es una novela que pertenece al ciclo de Heinisch, que son como 8 novelas, pero todas son autoconclusivas, entonces puedes agarrar la que tú quieras de ahí y leerla perfectamente. Técnicamente está enlazado, pero es completamente autoconclusivo, o sea, es irónico. Se trata sobre cómo llega una colonia de personas de una especie de tierra nueva a un lugar que denomina Nueva Tahití. En este lugar existen humanoides que son de color verde, un poco más bajitos, tienen su propia taxonomía y son personas completamente pacíficas. Entonces los colonos llegan a aprovecharse de los recursos naturales y los terminan convirtiendo en esclavos. A partir de aquí, pues, empieza a narrar una serie de abusos, de malas decisiones, y la historia se desarrolla a partir de un evento muy específico. Va contada en 3 partes. La visión de uno de los generales de estos colonos, que es un maldito, básicamente. El segundo es una especie de psicólogo que era como la persona que encargada de que tanto los locales como los nuevos visitantes se pudieran comunicar y se entendieran adecuadamente. Y la tercera parte va narrada por un personaje autóctono de este planeta. Parte de la idea de que en la Tierra donde están o en el planeta de origen de estos colonos, pues ya los recursos escasean por toda la explosión tecnológica, entonces quieren aprovecharse de los recursos de este nuevo planeta. Es básicamente una crítica al colonialismo como tal y la autora estaba muy en contra de la guerra de Vietnam, entonces mucho de eso lo refleja en esta novela también. Qué interesante. Además está cortito, son como 180 páginas.
Lo tengo súper pendiente, amiga, no me regañes, pero ahí lo tengo. Esto realmente es una intervención. Esto es una intervención realmente y no lo sabíamos. Todo Hemos estuvo preparado sido... desde el inicio. Yo para la siguiente les traigo un cómic, novela gráfica. Todavía no, realmente no sé qué es, pero digamos que historia con monitos, ¿no? Con dibujos. Y es Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Es un retelling de Romeo y Julieta, pero con ciencia ficción, fantasía, donde una guardia y un prisionero se enamoran y engendran una criatura que será la narradora de esta historia. Imaginen que es un amor prohibido que murmuran por las calles y que los protagonistas son perseguidos por toda una galaxia completa. Vemos más bien como la niña, o sea, bueno, lo pongo así como entre comillas niña porque no es humana, o sea, es pues una mezcla ahí de razas. Nos relata cómo es vivir escapando y de cómo sus papás, a pesar de todo esto y de que los persiguen y de que los quieren matar y todo esto, pues se aman, ¿no? O sea, se siguen queriendo un montón. Las ilustraciones, los villanos y cada uno de los planetas me vuelan la cabeza en cada tomo. De hecho, yo nada más tengo los primeros 3 bundles. O sea, creo que ahorita ya va en el sexto y yo nada más tengo 3 bundles. En cada bundle, si mal no recuerdo, son 60 grapas, o sea, 60 cómics. Pero la historia está increíble, los villanos, yo no supero, o sea, hay un villano que tiene una televisión por cabeza, hay también muchísima, como folclore japonés también, hay una mujer araña, cosas así bien locuaces, hay humanos también, y de hecho los humanos tienen como una participación muy graciosa dentro de esta historia. Y me gusta mucho. Y también saben que me encantan cada uno de los planetas en los que van aterrizando. O sea, no, es que son muchísimos detalles, muchísima también crítica social en general. O sea, vemos cómo realmente la moralidad y la no moralidad, o sea, existe o no existe en cualquier lugar de este universo. Entonces, se los recomiendo mucho. Sí es un commitment porque es larguísimo y sigue todavía publicándose, pero está increíble y me gusta mucho lo que hace Fiona con la interpretación de los personajes de Brian porque es que están muy padres las ilustraciones, los colores, como el estilo de ilustración creo que va muy bien con la historia, entonces se los recomiendo un montón. Pues es que digamos que en lugar de que murmuran por las calles, murmuran por las galaxias. O sea, es que sí, fue súper sonadísimo, pero es un poco como este tipo de telenovela style en donde soy tu guardiana, o sea, soy quien te mantiene prisionera, pero te amo, ¿no? O sea, es que juega con esa parte como del ridículo romántico, pero se pone buenísimo, o sea, está muy padre, está muy, muy padre. Eso sí, es para mayores de 16, lo pondría yo, 18 porque de repente sí tiene cuestiones ahí sexuales, no solamente de los papás, sino como de otros personajes y los personajes en sí. O sea, por ejemplo, hay mucha mención sobre prostitución y todo esto, entonces a lo mejor sí, más 18, digamos. Ok, mi siguiente recomendación se llama Mercaderes del Espacio. Es una distopía, claro que no podían faltar. Es escrita por Frederick Paul y C.M. Kornbluth y va sobre un mundo donde el capitalismo es la norma. Sigues la historia de un publicista que está armando una campaña publicitaria justamente para que la gente vaya a colonizar Venus. Todo lo referente, los trajes espaciales, el camping, todo eso. Pero se vuelve objetivo de un grupo, digamos, rival de otra empresa que también es de publicidad. Básicamente son... ¿cómo se llama? Conflictos... Coca-Cola y Pepsi. Casi. Bueno, es que... Casi. No, son como conflictos de intereses los que terminan desatando todo esto y literalmente las empresas o los líderes empiezan a contratar grupos armados a intentar desaparecer a esa persona. Hay un punto donde lo consiguen sacar del juego, no voy a decirles cómo, pero termina en una especie de granja y en esa granja literalmente están cultivando pollo
pero cultivando en especie de laboratorio. Y esto se escribió hace 70 años. Entonces, sí es una imagen medio interesante de revisar. Todo lo que está alrededor de aquí se me hace muy, muy interesante. Es una distopía poco conocida. Quizá no es tan buena como las grandes referentes, pero me parece muy interesante de visitar. Incluso siento que en algunos puntos llega a combinar un poquito con Fahrenheit, como si fuera una especie de complemento. No le llega tanto a la escritura de Bradbury, pero sí se va un poquito por ese lado, sobre todo por el origen y eso. Muy bien. Y bueno, yo por último, yo les traigo un libro que creo que casi no he hablado en general, o sea, ni en redes ni aquí en el podcast, y es El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel. En inglés está como Sea of Tranquility. Es una historia donde tenemos un loop de tiempo, o sea, un loop de, digamos como un espacio de tiempo que se está repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y nos presenta qué pasa cuando la persona que está viviendo este loop se da cuenta. Y cómo darse cuenta es intentar romper este ciclo, ¿no? De tiempo, o sea, este loop. Es como una anomalía, digamos, ¿no? O sea, es una anomalía dentro de este espacio cíclico de tiempo. Lo muy interesante es que yo leí este libro saliendo de pandemia, si es que existe ese concepto, y en este libro vemos una pandemia de hecho muy similar a la que vivimos nosotros, pero con algunos cambios. Y ojo, o sea, no crean que está chafo, porque luego siento que pensamos nosotros pandemia y decimos, de qué chafo tema, ¿no? Pero no, está súper bien manejado y creo que hasta de una forma muy inteligente presentada. Y es muy bueno. Yo creo que no los voy a platicar tanto más porque es un libro chiquito y creo que se puede spoilear, pero está muy interesante cómo presenta cada uno de los escenarios y la psicología del personaje principal. La última sería Flores para Algernon. Es un libro escrito por Daniel Keyes, que fue un psicólogo, me parece que falleció, no estoy seguro. Bueno,
Este libro va sobre la historia de Charlie Gordon, que es un personaje que tiene un retraso mental bastante severo y está yendo a tomar clases especiales. De esas clases especiales lo derivan a un instituto de investigación donde están justamente experimentando para aumentar las capacidades cognitivas de personas en su situación. Entonces Charlie está llevando a través de un diario el registro de todos los tratamientos y sesiones por recomendación de los doctores que están llevando su caso. Y vamos viendo cómo a través de sus palabras está evolucionando a partir de que le hacen este experimento. Cómo sus relaciones sociales empiezan a cambiar, cómo él se empieza a autopercibir de forma diferente. Y justamente Algernon es un personaje también dentro de esta historia, que es un ratoncito de laboratorio que está haciendo como una especie de compañero en este tratamiento con Charlie. La historia se desarrolla mucho sobre el tema de la inteligencia, la autopercepción, el cómo te relacionas socialmente y todos los cambios que empieza a presentar Charlie a lo largo de su evolución, tanto para sí mismo como para las personas que están en, en su alrededor. Es un libro que me hizo llorar cuando lo leí en su día y que le tengo muchísimo cariño. La verdad es que vale mucho la pena. No, pero sé que va porque esta Diana en El Conejo Blanco lo tuvo. No lo pude conseguir en físico, en ninguna cosa que no fuera electrónica, entonces no lo alcancé a leer, pero sí me empapé como de qué iba, porque nunca había escuchado del título jamás en mi vida. Y leí sinopsis y como que reseñas y todo, y dije, ay, qué bonito, qué precioso. Si lo quiero leer, espero encontrarlo luego así en un formato que sí sea para mí. Creo que ya volvió a salir en Alamut, porque justo Ah, cuando Diana lo puso estaba agotadísimo. sí, pero agotadísimo de Pero París, o sea, no se puede encontrar que no fuera electrónico, ya saben que yo, pues no. O en inglés. Sí, fíjate, pero como es ciencia ficción, luego me da pendiente leerlo en otro idioma. fíjate que no, o sea, la parte de ciencia realmente no la detalla tanto porque justo es como algo hipotético y se centra mucho más como en la evolución del personaje. Y en inglés se me hizo, bueno, no lo leí completo en inglés, pero estuve comparando un poquito con la versión porque inicia mal escrito. Y o sea, es un detalle a propósito justamente para denotar como la condición que tiene Charlie. Y a lo largo, conforme va avanzando, empiezas a ver cómo empieza a mejorar su escritura, el uso de puntuación, la ortografía, todo. O sea, es también técnicamente un recurso narrativo que utiliza Kiss. Mm. Bueno, yo creo que, o sea, sí lo voy a leer algún día, porque desde que lo puso Diana dije, bueno, pues ni modo, me lo salto, pero sí lo tengo súper apuntadísimo.
Y pues bueno, ya ahora sí seguimos con la sección del Rapid Fire. Ya te la sabes, Javi, te vamos a dar una consigna o 2 consignas a elegir y pues tienes que responder lo primero que se te venga a la mente o lo más rápido posible, ¿no? La respuesta. ¿Estás listo? Sí. Muy bien. Último libro de ciencia ficción que leíste. El bosque oscuro de Cixin Liu. Clara y el sol, de... ¿Cómo se llama este señor? Kazuo Ishiguro. Por 2. Isaac Asimov o Úrsula K. Le Guin. Los dos son muy buenos, pero me iría más por Úrsula. En el espacio siento que es más fácil sacarlos bien. Recomiendo un libro de ciencia ficción escrito en nuestro idioma. Ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela. Elegiré contemporánea. Me gusta cómo lo están trabajando algunos autores. ¿Viajar al pasado o al futuro? Al futuro. Siento que tienes más espacio para trabajar. Los propios dioses de Isaac Asimov. La segunda parte me vuela la cabeza. Dinos un random fact sobre la literatura de ciencia ficción. Hugo Herzenbach originalmente quería ponerle science-fiction en lugar de ciencia ficción. Lo intentó, no le pegó. Y tomó ciencia ficción de un artículo que había escrito alguien en 1860 y algo. No me acuerdo cómo se llamaba el autor de ese artículo, pero de ahí salió el nombre. Que siento que conozco más en los que no me gustaría vivir. No sé, Trantor antes de su caída, de Isaac Asimov, de la Fundación. Ay, bueno, pues de esta forma es como vamos a cerrar el episodio. Javier, muchas gracias por acompañarnos y pues algo que te gustaría agregar. No, pues muchas gracias por invitarme. Anímense con el género y pues disfruten todo lo que lean, no lean por convivir nada más. Adiós. Adiós.